¿El Triángulo de las Bermudas? ¿Les suena? Seguirro QC, ese pedacito de océano entre Miami, las Bermudas y Puerto Rico, que se ha tragado barcos y aviones sin dejar rastro. Desde que se empezó a hablar de él, ha sido el protagonista de nuestras peores pesadillas marinas. Hoy vamos a sumergirnos en sus aguas turbulentas para desentrañar qué hay de cierto y qué es pura leyenda. ¿Están listos? Porque vamos a navegar por uno de los mayores misterios de nuestro tiempo. Primero, pongámonos en situación. El Triángulo de las Bermudas no es un lugar oficial en ningún mapa. Es una zona imaginaria, pero las historias que la rodean son muy reales. O al menos, así nos las han contado. Se dice que allí las brújulas se vuelven locas, que aparecen luces extrañas en el cielo y que el tiempo se distorsiona. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero durante décadas, la gente ha creído firmemente que una fuerza desconocida y maligna acecha en esas aguas. La leyenda negra del Triángulo comenzó a tomar forma a mediados del siglo XX. Fue un periodista, Vincent Gaddis, quien acuñó el término en 1964 en un artículo para una revista. Él recopiló una serie de desapariciones misteriosas y las conectó, sugiriendo que algo anómalo ocurría en esa área específica del Atlántico. La idea caló hondo y pronto otros escritores se subieron al carro, añadiendo más casos y teorías cada vez más fantasiosas. Hablemos de la desaparición más famosa, la que realmente catapultó al Triángulo a la fama mundial en el vuelo 19 al 5 de diciembre de 1945. 5 bombarderos de la Marina de los Estados Unidos despegaron de Fort Lauderdale, Florida, para un vuelo de entrenamiento rutinario. Eran pilotos experimentados, o al menos su líder lo era. Pero algo salió terriblemente mal. Las comunicaciones de radio de ese día son escalofriantes. El líder del escuadrón, el teniente Charles Taylor, informó que sus brújulas no funcionaban y que no sabía dónde estaban. Todo parece extraño. Incluso el océano, se le escuchó decir. Perdieron el rumbo y a pesar de los intentos de la torre de control por guiarlos, se adentraron cada vez más en el mar abierto mientras el combustible se agotaba. La última transmisión fue confusa y desesperada. Los 5 aviones, con 14 hombres a bordo, desaparecieron sin dejar ni una mancha de aceite. Pero la tragedia no terminó ahí. Para buscar al vuelo 19, se envió un hidroavión de rescate Anne Martin Mariner, con 13 tripulantes. Más tarde, un barco en la zona informó haber visto una enorme explosión en el aire. La teoría más aceptada es que el Martin Mariner, conocido por acumular vapores de gasolina, explotó en pleno vuelo. En una sola noche, 6 aviones y 27 hombres se desvanecieron. Zarpó de Brasil con más de 300 personas a bordo y un cargamento de manganeso. Su última parada fue en Barbados. Y después, a nada. Simplemente se esfumó. No hubo llamada de socorro, no se encontraron restos, ni un solo cuerpo. Es como si el océano se lo hubiera tragado entero. El Star Tiger y el Star Ariel, 2 aviones de pasajeros británicos que desaparecieron en 1948 y 1949 en el carguero SS El Faro. Q se hundió en 2015 durante el huracán Joaquín, llevándose consigo a sus 33 tripulantes. Cada desaparición añadía una nueva capa de misterio y alimentaba la idea de que en el Triángulo de las Bermudas operaban fuerzas sobrenaturales. Las teorías para explicar estos sucesos son tan variadas como imaginativas. Algunos hablan de portales a otra dimensión o de abducciones extraterrestres. ¿Recuerdan la escena final de Encuentros en la tercera fase? Pius algo así. Otros culpan a la tecnología perdida de la Atlántida, la mítica ciudad sumergida, que supuestamente yace en el fondo del océano y cuyos cristales de energía interfieren con los equipos de navegación. Luego están las explicaciones un poco más científicas,
aunque no por ello menos espectaculares. Una de las más populares es la teoría de las bolsas de gas metano. Se dice que en el fondo marino del triángulo hay grandes depósitos de hidratos de metano. Si por un cambio de presión o temperatura este gas se liberara de golpe, podría crear una gigantesca burbuja que haría que la densidad del agua disminuyera drásticamente. Un barco que pasara por encima en ese momento se hundiría al instante, sin tiempo para reaccionar. Suena plausible, pero ¿hay pruebas? No muchas. ¿La verdad? El Triángulo de las Bermudas es un lugar donde las tormentas se forman muy rápido y con una violencia inusitada. Además, la corriente del Golfo es una especie de río dentro del océano, con corrientes fortísimas que pueden arrastrar restos a cientos de kilómetros en cuestión de horas. Ahora, vamos a ponernos el sombrero de escéptico. ¿Y si todo el misterio del Triángulo de las Bermudas fuera una exageración? Su conclusión fue demoledora. Descubrió que muchos de los barcos y aviones que supuestamente habían desaparecido en condiciones de calma, en realidad se habían enfrentado a tormentas terribles. Algunos barcos ni siquiera habían desaparecido dentro de los límites del triángulo, sino a miles de kilómetros. Otros, como el caso de un velero encontrado a la deriva sin tripulación, resultaron ser fraudes o tenían explicaciones lógicas que los amantes del misterio habían ignorado. El famoso vuelo 19, por ejemplo, estaba liderado por un piloto que, aunque experimentado, tenía un historial de desorientarse, y el resto de los pilotos eran estudiantes. Volaban en un anochecer tormentoso, con el mar agitado. No suena tan misterioso ahora, ¿verdad? Simplemente, es una zona muy transitada y con un clima muy impredecible. Entonces, ¿qué nos queda? Por un lado, tenemos un montón de historias fascinantes que han alimentado nuestra imaginación durante décadas. Monstruos marinos, ovnis, portales dimensionales. Es divertido pensar en ello. Por otro, tenemos la fría y a veces aburrida realidad al mal tiempo, errores humanos y fallos mecánicos. La navaja de Occam. Ese principio que dice que la explicación más simple suele ser la correcta, parece aplicarse perfectamente aquí. Pero, seamos sinceros, ¿quién quiere una explicación simple cuando puedes tener un misterio de proporciones épicas? El Triángulo de las Bermudas es más que un lugar geográfico. Es una idea, un símbolo de lo desconocido. Nos recuerda que a pesar de toda nuestra tecnología y conocimiento, el océano sigue siendo un lugar vasto, poderoso y en ocasiones mortal. Y quizás, solo quizás, todavía guarda algunos secretos que no estamos preparados para entender. La verdad es que, aunque la ciencia tenga explicaciones para la mayoría de los casos, siempre quedará ese pequeño margen de duda, esa pregunta en el aire. ¿Y sí? ¿Y es en ese? ¿Y si donde vive la leyenda del Triángulo de las Bermudas, negándose a desaparecer por completo, como tantos barcos y aviones que se aventuraron en sus aguas? Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del misterio. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras. ¿Crees en el misterio del triángulo? ¿O piensas que todo tiene una explicación lógica? Déjamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Hasta la próxima.